Buenas tardes a todos. Este video tiene la intención de que sea la introducción a la unidad 2. Espero que el video anterior os haya servido para pensar las clases de las actividades de la unidad 1 y les pido por favor que me envíen, ahora que tenemos el Classroom, la actividad que hicieron para que pueda evaluarla. Si no tienen compu, no hay problema, lo pueden contestar a mano. Le sacan una foto con el celular y me mandan la foto. Si no lo pueden subir al Classroom, me lo pueden mandar por mail como adjunto. Pero es importante que lo tenga para poder ir evaluándolo. La unidad 1 subí las actividades que ya estaban, sí, es lo mismo que ya hicimos. La idea es que ustedes lo tengan ahí para tenerlo todo junto. Y ahí dice que la fecha final de la entrega de esa primera parte es el 10 de abril, es nada más para tener una fecha que es este viernes, y en cuanto me lo puedan mandar mejor. Ahora vamos a empezar con la unidad 2, que se llama Los Clásicos, y un poco la pregunta es ver primero por qué vamos a seguir dando algo histórico, que era lo que hablábamos la clase pasada, y qué quiere decir esto de clásicos. La sociología como ciencia, como habíamos dicho, nace hacia fines del siglo XVIII, o sea, 1700 y pico, principios del siglo XIX, 1800. Si acuérdense que los siglos siempre tienen un número más que como empiezan los años. Y tiene dos padres fundadores, Saint-Simon y Comte, que son dos franceses que escriben después de la Revolución Francesa. Nosotros no vamos a verlos ahora, nada más mencionarlos y decir que de esos dos padres fundadores lo que hacen es un poco esto que decíamos la vez pasada, intentar explicar una sociedad compleja. Después de esos padres tenemos a los clásicos. ¿Qué significa que alguien sea un clásico? Acá hay una definición, esto no se preocupen porque está también subido en la clase por si lo quieren ver. ¿Qué significa un clásico? Acá hay un texto un poco complicado de un autor que se llama Alexander, pero es nada más para que vean cómo es un texto sociológico teórico más complejo, pero podemos resumir lo que es un autor fundamental para una ciencia. Si nosotros decimos un clásico de fútbol, estudiantes, gimnasia para los platenses, ¿qué quiere decir? Que si sos platense tenés que saber que ese partido es fundamental, que todos los demás partidos pueden ser más o menos importantes, depende si estamos jugando el descenso o el ascenso, pero cuando juegan Gimnasia y Estudiantes y sos platense tenés que saber que ese partido hay que mirarlo. Bueno, esto es un poco así. Los clásicos son autores que, aunque hayan escrito hace mucho tiempo y sobre sociedades que no son la nuestra, claramente, son importantes porque lo que nos dijeron nos sigue sirviendo hoy para pensar dónde estamos, para pensar cómo se construyen las sociedades, para pensar cómo actúan las personas y cuál es la relación entre los individuos y la sociedad, que es lo que habíamos dicho que estudiaba la sociología. Entonces, la idea de clásico es la de un autor que sigue siendo actual. Ahora, ¿quién decide qué es un clásico? ¿Sí? En general, lo que pasa es que la academia, es decir, todos los científicos que hacen investigación en teoría social, se ponen de acuerdo sobre qué autores pueden ser clásicos. Y entonces esa definición va cambiando entre los países y va cambiando entre las academias, entre las universidades que deciden quién es un clásico. Acá yo menciono solamente tres formas posibles. Una es la de Talcott Parsons, que es un autor norteamericano, que nosotros tampoco vamos a ver, que nada más lo menciono, que dice que hay 4 autores clásicos, uno alemán, uno francés, uno inglés y uno italiano. Anthony Giddens, que es otro autor con el que nosotros vamos a trabajar bastante, dice que hay 3 autores, un alemán, o 2 alemanes y un francés. Sí, Karl Marx y Max Weber son alemanes y Emile Durkheim es francés. La sociología argentina considera esta definición, ¿sí? La de Giddens, como la típica. Nosotros consideramos a estos autores como los clásicos, y algunos incluyen a un cuarto autor que se llama Pierre Bourdieu, que es un autor francés más joven, entre comillas, ¿sí? O sea, porque vivió en el siglo XX, que nosotros vamos a ver un poco, pero no en esta unidad, sino en algunas unidades cuando hablemos de cultura. Acá tenemos como una especie de imagen de quiénes serían los clásicos. Este es Pierre Bourdieu, que era el que les decía yo que es el más actual, que es el que no vamos a ver. Y después están Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber. Marx es un autor alemán.
es del siglo XIX, es el padre del comunismo, un movimiento político y filosófico y económico que seguramente alguna vez oyeron nombrar. Émile Durkheim es francés. Él vivió hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hizo muchos aportes para la sociología y también para la educación. Y Weber es alemán, es abogado y economista también, y hizo muchos aportes para la teoría social que estudiamos hoy. Estos tres autores tienen algunas características en común. Los tres escribieron durante el siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, entre el 1800, el más viejo que es Marx, que nació en 1818, que escribe hacia mediados del siglo XIX, y el más joven, que es Weber, que muere en 1920. Ellos producen su conocimiento en ese tiempo, entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Los tres son europeos, de países centrales, como habíamos mencionado, y los tres son hombres. Esto es importante mencionarlo porque en general la teoría social reconoce dentro de sus clásicos autores hombres, si bien a lo largo de los últimos años sobre todo se ha empezado a reconocer el trabajo de sociólogas mujeres. Por ejemplo, la esposa de Max Weber, que se llamaba Marianne Weber, que hizo algunos aportes interesantes, o Rosa Luxemburgo, que es otra autora alemana, polaca-alemana en realidad, que murió también hacia principios del siglo XX y también hizo algunos aportes interesantes en la línea de Karl Marx. Pero estos son los tres autores que se consideran en general. Como les decía, son autores que escriben de sociedades que para nosotros pueden resultar lejanas, pero que las cosas que ellos escribieron siguen siendo actuales hasta hoy. Marx vivió durante el siglo XIX y no era sociólogo. ¿Por qué? Porque la sociología todavía no existía como ciencia académica. Es decir, existía la sociología como rama del conocimiento, pero todavía no había una universidad donde se enseñara sociología. Entonces, Marx fue filósofo, fue economista, vamos a ver un poco algunas ramas de lo que él hacía, sí fue periodista, y escribió cosas que tenían que ver con la relación entre los individuos del lugar donde él vivía y la sociedad. Él nació en Alemania, en ese momento no era Alemania, pero en lo que hoy es Alemania, y escribió casi toda su vida en Inglaterra porque fue exiliado por cuestiones políticas. Émile Durkheim sí es quizás de los tres el más sociólogo, porque si bien se recibió de filósofo, él hizo muchísimo para que se empezara a enseñar sociología en la Universidad Francesa. Y tiene muchos estudios interesantes sobre educación. Y después, Max Weber, abogado, historiador, filósofo, economista y sociólogo, se usaron un poco de todos estos autores de fines del siglo XIX y principios del XX, que hizo algunos aportes muy importantes, sobre todo en sociología del Estado. Nosotros cuando veamos la parte de sociología del Estado lo vamos a ver, y en sociología de la religión también, que son dos cosas que vamos a mencionar. En este contexto vamos a dar algunos temas básicos de los tres autores, que es la fotocopia que ya está subida también al Classroom, y como les decía, el texto lo vamos a ir viendo de a partecitas. El texto de la fotocopia empieza por Durkheim, pero nosotros vamos a empezar por Marx. Yo les voy a decir igual en la actividad qué páginas son. De Marx vamos a tomar la forma en que él piensa la historia, que se llama concepción materialista de la historia, y la lucha de clases. Marx piensa que la sociedad está organizada en clases sociales en función de la cantidad de plata que cada persona tiene, y que esas distintas capas de la sociedad entran en lucha constante. Esa es la idea de la lucha de clases. Durkheim va a decir, o va a tratar sobre lo que se llama hecho social, que lo vamos a ver cuando nos toque verlo, pero es pensar que la sociedad nos impone determinadas formas de pensar y de sentir, y que nosotros actuamos en función de eso, y la idea de división del trabajo social, que tiene que ver con que la sociedad se organiza de alguna forma a sí misma para que cada uno cumpla una función distinta. Eso se ve con claridad en estos días, cuando vemos que hay profesiones que son más importantes para una pandemia que otras, y profesiones que son más importantes para la economía que otras. Bueno, Durkheim va a pensar un poco eso. Y Weber, como les decía, va a ver la idea de acción social, va a centrarse más en las personas, cómo las personas actúan y construyen la sociedad, y desde ahí va a ver la idea de burocracia, que está muy asociada al Estado, y la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un texto donde él va a hablar de religión y de economía, y va a ver cómo esas dos cosas se cruzan. Lo vamos a ver igual mejor la clase que hablemos de eso. Entonces, esto es nada más una introducción para la unidad 2,
Tienen el Power y tienen el texto. Ahora voy a cortar este video para que ustedes puedan verlo con el PowerPoint y después voy a subir el video de Marx, que es nuestro primer autor, del que espero que en estos días puedan hacer la primera actividad. Cualquier duda me pueden ir escribiendo por el Classroom o por mi mail, que está en la consigna de la unidad 1. Así que bueno, espero noticias de ustedes y que empecemos a participar a través del Classroom.